¿Cuántos de ustedes han visto esta postura de la rodilla al realizar sentadillas, peso muerto, saltar la cuerda, correr o en la prensa? Pues a este movimiento de la rodilla se le conoce como genu valgo dinámico o también llamado rodilla colapsada. Y justamente en estos artículos científicos en los que nos basamos para hacer este video, nos demuestra cuál es la alteración de hacer una sentadilla con este genu valgo dinámico y cómo puede afectar tu crecimiento muscular. Así es que yo, Rafa, miembro del equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales llamado Trava Academy, voy a hacer dos cosas por ti. La primera es que voy a aumentar la masa muscular de tus piernas, evitando este gran error independientemente de la rutina que tú elijas. ¡Qué buen servicio! Y punto número 2 y la más importante es que yo voy a ser el ángel guardián de tus rodillas. Así es, en unos años te evitaré una cirugía u operación y por lo tanto te ahorraré también mucho dinero. Ese es el tipo de hombre que necesito, Smithers. Así es que sean bienvenidos a la arena de Trava Academy. Para esto hay que recordar que la sentadilla es un ejercicio con muchos beneficios que ataca a muchos músculos, pero sobre todo va a atacar a los músculos del grupo de los cuádriceps, como son el vasto lateral, el vasto medial, vasto intermedio y el recto anterior o también llamado recto femoral. Una vez que conocemos la anatomía básica de la sentadilla, este estudio nos demuestra que al realizar una sentadilla con genu valgo dinámico va a cambiar los patrones de activación muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que al realizar una sentadilla no se van a activar la musculatura del vasto lateral, el vasto medial y el recto femoral o también llamado recto anterior. Básicamente 3 de los 4 músculos que conforman los cuádriceps no van a tener la suficiente activación, lo que nos da como resultado que no va a haber un incremento en la fuerza muscular ni tampoco un incremento en la masa muscular o también llamada hipertrofia. Básicamente puedes hacer el reto de las 100 sentadillas, pero si no tienes esa buena alineación de la rodilla, no sirven para absolutamente nada. No me joda. Ajá, pero esto no es lo peor, porque el cuerpo es muy inteligente y si hay músculos que no se activan, el cuerpo busca la forma de que otros músculos tengan que hacer el trabajo de los que no están activándose. Por lo tanto, van a tener que hacer un trabajo doble. ¿Cuáles son esos músculos que se van a hiperactivar, se van a sobreesforzar? Pues van a ser los músculos bíceps femoral, que es el músculo importante del grupo de los isquiotibiales, y también se va a hiperactivar el grupo de los gastrocnemios o también llamados gemelos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de malo que se hiperactiven estos músculos? Esa es una excelente pregunta. Pues solamente que estos músculos son los que más se lesionan en el deporte. Por ejemplo, en el fútbol, en los cambios de dirección o cambios de velocidad, el que comúnmente se acaba lesionando es el bíceps femoral, provocando un desgarre en estos mismos. ¿Por qué? Por un sobreuso, por una sobreestimulación de este músculo, y todo gracias a ese genu valgo dinámico. Lo mismo pasa con los gemelos o también llamado gastrocnemios en deportes como el básquetbol o el voleibol, en donde es un constante salto. Al tener estos músculos completamente hiperactivados que tienen que trabajar doble turno porque los músculos cuádriceps no quieren trabajar, pues simplemente en muchas de las ocasiones se acaba desprendiendo el tendón de Aquiles. O sea, es una cosita de nada, que nada más se arregla con cirugía y ya. Nada más pasa eso gracias al genu valgo dinámico. Aparte, amigas y amigos, esta película de terror no termina aquí, ya que también al realizar una sentadilla con una rodilla colapsada, lo que vas a provocar es también una lesión en tu ligamento medial de la rodilla, que puede ser desde una elongación de este mismo hasta lesiones más complicadas como una rotura parcial o una rotura total de esta. Aparte, entre más peso utilices en la sentadilla
con esta mala alineación de tu rodilla, pues también vas a incrementar la presión en tu menisco medial, provocando roturas, fracturas en este menisco y prácticamente lo vas a acabar triturando. Así es que, como ven, esta mala alineación provoca un combo de bonitas y asquerosas lesiones que van desde lo muscular hasta lo ligamentoso y meniscal. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Así que recuerden que una sentadilla con una mala alineación de la rodilla, a mayor peso que carguen, mayor va a ser el grado de lesión. Y no solo me refiero a mayor peso en discos o mancuernas, sino que si tú sufres de sobrepeso u obesidad, pues ese peso también va a contar para la degeneración o lesión de tus rodillas. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Pero ¿por qué se colapsa la rodilla? Pues bueno, te voy a decir 3 factores por los que se colapsa tu rodilla. Número 1, esto es especialmente para las mujeres. Una mujer que tiene la cadera mucho más amplia, mucho más ancha, su ángulo de su fémur va a ser completamente diferente. A esto le conocemos como coxa vara. Y por lo tanto vas a ser más propensa a que al realizar cualquier tipo de ejercicios tu rodilla colapse. Pero no te preocupes chiquilla, porque sabes, nosotros lo vamos a solucionar. ¿Cómo? Entrenando el glúteo medio. Si no sabes cómo entrenar el glúteo medio, aquí te dejo el link en la descripción, o aquí justamente también. Entrenando el glúteo medio vas a tener 2 beneficios. El primero es que tu rodilla no va a colapsar, por lo tanto no te vas a lesionar la rodilla y además vas a mejorar tu masa muscular en general de la pierna. Y punto número 2, que entrenando el glúteo medio pues vas a dar esa apariencia de un glúteo redondo. Así es que te conviene. Rosy, me agrada este chico. El segundo factor es que estás cargando demasiado peso y no estás dosificando tu carga. Por lo tanto, los músculos no van a aguantar tanto peso y por lo tanto tu rodilla va a colapsar. Pero no te preocupes, ¿cuál es la solución? Pues ir dosificando tus cargas, ir de poco a más hasta que se vayan acostumbrando tu musculatura y sobre todo tu cuerpo. Si no sabes dosificar, no te preocupes, acércate a un profesional de la salud, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, que son los expertos en dosificación de ejercicios, sobre todo cuando tienes alteraciones posturales o algún tipo de patología. O también te puedes acercar a los licenciados en educación deportiva o también a coaches profesionales, pero muy profesionales, con mucha sabiduría, los cuales también te van a ayudar con tus cargas. ¡Qué buen servicio! Y el tercer factor, este es de nacimiento lamentablemente y se llama genu valgo. Es una alteración postural de nacimiento. Muchos le llamarán rodillas enamoradas, otros rodillas en X, tiene diferentes nombres. Aquí sí se tiene que realizar una rutina muy específica fisioterapéutica en donde tenemos que relajar musculatura que se encuentra muy tensa y tenemos que fortalecer musculatura que se encuentra muy inactiva, aparte de hacer muchos ejercicios de control motor. Pero no se preocupe, porque nosotros tenemos la saga de alteraciones posturales justamente aquí. ¿Y cómo solucionarla? ¿Por quién más? Por la fisioterapeuta Moni, que tiene la especialidad en alteraciones posturales. Ella es la ama, es la puta ama. Así que espero que les haya gustado, que se hayan divertido, pero que lo pongan en práctica y sobre todo, si les gustó este video, que se suscriban y activen la campanita para más videos épicos como este. Y si lo pueden compartir, mucho mejor, para que las personas no les pase justamente esto cuando estén haciendo una rutina del gran Fausto Murillo o de gym virtual. Yo soy Rafa, miembro del equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales por un mundo más sano y con menos lesiones. Nosotros somos la arena de Trav Academy. También me puedes decir Papucho o el ángel guardián de tus rodillas o el profesor sexy o como quieran. Nos vemos. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.